Bueno, muchas gracias. Difícil hablar después de Albino, pero me siento confiada que, ¿cuánto es? El kilo 200 de cerebro empiece a moverse para, digamos, sí, presentar unas imágenes, digamos, más modestas. Primero le quiero decir una cosa, soy una persona emotiva y por lo tanto soy pésima en los debates. Y tocar el tema de familia toca una parte muy sensible. Hay gente a favor, gente en contra, gente que lo lee como un mensaje tradicionalista y conservador y por lo tanto del pasado. Bueno, en fin, ya saben que ese es el panorama. Por lo tanto, voy a empezar por algo que es incontrovertible, es decir, algo que compartimos todos, sea cual fuere nuestra religión, nuestro signo político, nuestra filosofía. Y es que todos, absolutamente todos los seres humanos hemos nacido de un padre y de una madre. Puede ser que se haya hecho cargo de nosotros o no, puede ser que uno haya sido un donante desconocido, todo eso es posible, pero siempre hay detrás de cada vida humana esta realidad absolutamente inobjetable. Somos hijos de un padre y de una madre, eso lo compartimos. Por lo tanto, para ilustrar, yo voy a hablar de la familia primero como institución natural y por lo tanto como núcleo primero de una comunidad. Y pensaba utilizar la cita de tres autores absolutamente dispares entre sí. La primera de un autor neo-hegeliano, siglo XIX, que es Ludwig Feuerbach, criticado por Marx, pero que ha influido en Marx en cierto sentido, materialista, y sin embargo, quiero decir, no pienso como él, pero dice algo que es extraordinario. Dice que en la historia de todos los seres humanos hay otras dos personas. Y esto me pareció fantástico. Quiere decir que la vida humana jamás es una vida individual, absoluta en el sentido de suelta de los otros, sino que veremos más adelante, tiene una cierta dimensión comunitaria, dialogal, no sé cómo llamarla, pero ya va formándose. El autor del siglo XX que elegí es Martin Buber, que era médico y además filósofo, y él decía que la identidad de cada persona se forma en el contexto yo-tú. Yo sé quién soy siempre frente a otro. Y esto lo veo, nosotros con mi marido, los dos somos docentes de la UCA mucho tiempo, muchos años. Hemos tenido 9 hijos que no éramos el tramo superior económicamente hablando, dado que los dos somos docentes. Bueno, es una visión de futuro. Y ahora tenemos 37 nietos y con ello veo que la identidad de cada uno tiene que ver con el otro, es decir, alguien es frente al otro. Ayer, por ejemplo, uno de mis nietos se puso un vaso de plástico en la cabeza y caminó. Era mucha gente y él se dio cuenta que ese equilibrio, tiene 4 años, ese equilibrio le iba a llamar la atención porque quería existir frente a los otros. Así que con este vaso en la cabeza, que no se le cayó, recibió una mirada de reconocimiento, digamos. Entonces, dice Buber que en el yo-tú aparece la identidad de cada uno de nosotros. No es algo fabricado autónomamente. Y la tercera es una autora del siglo XXI, por lo menos lo escribe en el siglo XXI esto que voy a comentar, porque es un texto de un artículo de ella del 2014, que es Judith Butler, una feminista Foucaultiana como base filosófica, que ella tiene que reconocer, a pesar de estar en contra del binarismo, que la parentalidad es femenina y masculina, tiene que reconocer en la historia de la mayoría de las personas hay un padre y una madre. Lo tiene que reconocer porque es una evidencia que es irrebatible. Así que también Judith Butler reconoce que compartimos en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia recibida, este carácter cuasi familiar de ser hijos de un padre y de una madre. Fin, parte filosófica. Empiezo con la parte etimológica. Ustedes saben que los filósofos en general y los de formación clásica en particular tenemos un amor por las etimologías que orientan. En este caso tengo un estupendo libro de un lingüista español que hace arqueología lingüística, me encantó el término, y entonces investiga los idiomas previos de Europa y entonces empieza a definir que la terminología que se utiliza para definir familia tiene un origen muy antiguo, probablemente sánscrito, que es woik, no woke, que metía de pata, desperté a algún dormido seguro, Por ahí se dice voik, no estoy segura, no hay pronunciación, tiene un asterisco, lo pronuncia cada uno como quiere, lo escribe con una W. Y esta palabra significa lugar donde se vive, también significa construcción.
Y el autor Francisco Villar cree encontrarlo, por ejemplo, en la palabra oikos griega, que significa casa, y que muchas veces significa la casa de origen. Bueno, y aparece otra alternativa, dom, que significa construir, de donde viene domus, la casa en latín. Entonces, aparentemente la familia está ligada a un lugar construido y donde se reside. Bien. Después descubrí que en hebreo también, no sé cómo se pronuncia, bayit, creo, bait, también significa lugar construido, casa, y significa familia en sentido amplio. Eso por un lado. Así que la familia tiene que ver con un lugar construido donde se habita. Por otro lado, la palabra más usada, en los idiomas europeos por lo menos, familia, family, familia, familie, familie, etc., viene de una palabra del antiguo osco-umbro anterior al latín. Ahora, cuando le diga de dónde viene, se van a asombrar, porque viene del término famul, que significa sirviente. Bien. Entonces, ¿por qué familia es el nombre que se afirmó queriendo hablar de una pequeña comunidad, la primera comunidad de personas donde llega la vida nueva, y estamos usando para ahí un término que significa sirviente? El famoso pater familias era el responsable del conjunto de todo lo que vivían en esa domus, que incluía también a los fámulos, es decir, a los sirvientes, que muchas veces eran lo que criaban los hijos del padre, del pater familias, y de la madre, hijos que él no quería que llevaran su apellido, por X razones. Y entonces, poco a poco, el que cría a los nuevos que llegan es parte de la familia. Es decir, pero, a ver, voy a juntar estas dos ideas. Como ven, no son aplastantes, pero sí son sugerentes. Un lugar donde se habita y un lugar donde hay servicio a la vida. Bien, me parece una buena definición. Entonces, la familia es un lugar donde se habita, ojalá sea con techo y no con agujeros en el piso, con techos, camas, agua corriente, cloacas, etcétera. Pero es muy fuerte la idea de que la vida nueva, la vida humana nueva, necesita a alguien que la atienda. Voy a hacer un paréntesis, me lo hacen notar mis hijos. Y la vida humana feneciente que también va a necesitar ese tipo de apoyo. Así que la vida humana tiene un cierto grado de fragilidad en su primer aparecer que no le permitiría sobrevivir si no hubiese a alguien que se ocupe a su servicio de hacerla vivir. Y por suerte, la buena noticia es que en general atender a la vida nueva no se hace con tristeza, sino con alegría. Inclusive un chico que llora, en fin, cuando te despiertas en medio de la noche no es que te sonreís, pero cuando ves que calla al momento que lo levantás, por lo menos yo me sentía todopoderosa, y decir, mirá, qué tanto llanto dramático, y simplemente la madre lo levanta de la cuna, el chico deja de llorar. Ese servicio da una enorme satisfacción y me hace acordar de una entrevista que hice con unos empresarios. Estábamos escribiendo en ese momento en el IAE un libro que se titula Dar sentido a la empresa. Entonces la idea era, ¿qué da sentido a tus esfuerzos? Y la mejor definición me la dio un señor que era de pocas palabras, un tipo del hacer más que del decir. Dijo, bueno, para mí algo tiene sentido cuando veo que alguna cosa buena se produce en el otro gracias a lo que yo hago. Perfecto. La maternidad y la paternidad tienen esa característica. Y me atrevo a decir también que la fraternidad también. Los hermanos mayores, cuando atienden a sus hermanitos menores y ven que sonríen a sus morisquetas o se alivian del llanto porque ellos intervinieron, le ven sentido a su esfuerzo. Entonces esto cambia un poco. Aquí me refiero un poco a lo que ha sido dicho por el doctor Schiavoni. La mentalidad actual, la cultura contemporánea, es una cultura individualista y utilitarista que no puede ver con claridad cuánto la vida en general y la vida nueva es un don, algo que nos llega, algo que nos enriquece por su presencia y que hace que nuestro cuidado hacia esa vida tenga sentido porque uno ve inmediatamente el bien que se produce en los demás. Necesito un pensamiento filosófico para hablar de la vida como un don, y me viene realmente enseguida la imagen, o mejor dicho, los conceptos de Hannah Arendt, de un libro de mediados del siglo XX, La condición humana, donde ella dice que el mundo humano no es una sociedad perfecta que ya está construida, sino que se construye
continuamente, porque si hubiese una sociedad perfecta, uno tendría la tentación de plasmarla sobre el material informe de la humanidad, cosa que no es así, y en todo caso recortar lo que sobra, como ha sucedido en algunos experimentos sociales. Si el mundo humano se construye cada vez, entonces quiere decir que todos somos partícipes y somos activos en esa construcción, y ella dice que tiene 3 elementos fundamentales que son nuestra libertad, si no, no podríamos hacer nada nuevo, nuestra pluralidad, somos distintos, con ideas diferentes y con modo de aportar diferentes, y finalmente, la que me viene para este tema, cada persona nueva trae una iniciativa. Quiere decir que la vida nueva implica algo nuevo que surge. Cuidarla para que crezca, para que florezca, para que darle, digamos, este terreno fértil para su pleno florecimiento, es el mejor regalo que le puede hacer este pequeño núcleo llamado familia al resto de la sociedad. Lo que vemos hoy es que la gente se anima menos a formar familias, que le pone acento al propio desarrollo personal, profesional o del conocimiento del mundo. Oceanía me tienta a mí también, lo confieso. Quiero decir que viajar le gusta a todo el mundo, pero el peso puesto en este servicio a la comunidad a través del cuidado de las personas le da una trascendencia extraordinaria. Así que formar buenas familias es el secreto para que en este mundo humano que estamos construyendo, aparezcan nuevos protagonistas bien pertrechos, porque han sido amados, porque se ha dado respuesta fuerte a sus necesidades, porque se le ha permitido el crecimiento y porque, no sé cómo decir, han crecido sabiendo que siempre va a haber un lugar más en la mesa, un lugar más en el auto, es decir, un lugar más en la vida, porque han descubierto que en este darse recíprocamente dones, en el fondo, en eso está el sentido de la vida humana, que es un sentido de encuentro. Quiero cerrar con una última idea. Yo entré en este lugar que da, no sé cómo decir, vértigo, y empecé a buscar automáticamente si conocía a alguien, porque entro con la cara seria y asustada, pero ni bien veo una cara conocida, inmediatamente sonrío, y esa sonrisa recuerda la sonrisa, la primera respuesta inteligente del bebé, que a los 2 meses y medio, reconoce el rostro humano, y como siempre es un rostro del que le va a dar algo, que lo alivie de su hambre, de su sufrimiento, de la suciedad, qué sé yo, lo que fuera, sonríe en forma de agrado frente al cuidado que se le está brindando. No estoy usando la palabra amor, pero creo que es la que mejor describe esto. Así que en el fondo, si nosotros recordamos que la vida es un don en todas sus fases, estaremos mirando bien a la vida que nace, a la vida que transita y a la vida que termina, porque en el fondo estamos construyendo este mundo que debe ser un mundo humano. Muchas gracias.